La traición de su esposo la destrozó, pero cuando confrontó a los amantes su reacción dejó a todos sin palabras. Carlos miró su reloj por enésima vez mientras esperaba en el estacionamiento del supermercado. El motor de su auto seguía encendido, el aire acondicionado luchando contra el calor sofocante de aquel verano particularmente cruel. Sacó su teléfono y abrió el chat con Ana, su esposa. El último mensaje, enviado hace más de una hora, permanecía sin leer. ¿A qué hora llegas? La cena con tus padres es a las 8. Suspiró profundamente, dejando caer su cabeza sobre el volante. 15 años de matrimonio, y ahora se encontraba aquí, inventando excusas para retrasar su llegada a casa. ¿Cuándo habían llegado a este punto? El timbre de su teléfono lo sobresaltó. Era Ana. ¿Dónde estás?, preguntó ella sin preámbulos, su voz teñida de irritación. En el supermercado, respondió Carlos, odiando lo fácil que se había vuelto mentir. Había mucha fila en la caja. Apúrate, mis padres llegarán en cualquier momento y aún tengo que terminar de arreglarme. Ya voy para allá, dijo él, pero Ana ya había colgado. Carlos encendió el motor y salió del estacionamiento, dirigiéndose hacia su casa. Durante el trayecto, su mente divagó hacia los primeros años de su matrimonio. Recordaba la emoción, las risas compartidas, los planes para el futuro. ¿En qué momento todo eso se había desvanecido, reemplazado por una rutina fría y distante? Al llegar a casa, encontró a Ana en la cocina, terminando de preparar la cena. Ni siquiera levantó la vista cuando entró. Las compras están en el auto, dijo Carlos, dejando las llaves sobre la mesa. Déjalas ahí, ya no hay tiempo, respondió Ana, concentrada en la ensalada que estaba preparando. Ve a cambiarte, mis padres llegarán en cualquier momento. Carlos asintió en silencio y se dirigió a la habitación. Mientras se cambiaba, no pudo evitar notar las fotos en la cómoda. Él y Ana en su luna de miel, sonrientes y enamorados. ¿Dónde había quedado esa pareja? Ahora apenas se miraban a los ojos. El timbre sonó justo cuando Carlos terminaba de ponerse una camisa limpia. Escuchó la voz alegre de su suegra y los pasos pesados de su suegro. Respiró hondo, preparándose mentalmente para la velada que le esperaba. Carlos, hijo, exclamó Marta, su suegra, al verlo bajar las escaleras. Lo abrazó con fuerza, como siempre lo hacía. ¿Cómo has estado? Te veo un poco delgado. ¿Ana te está alimentando bien? Estoy bien, Marta, gracias, respondió Carlos, forzando una sonrisa. El trabajo ha estado un poco estresante últimamente, eso es todo. Va, siempre trabajando, intervino Roberto, su suegro, dándole una palmada en la espalda que casi lo hace trastabillar. Deberías tomarte unas vacaciones, muchacho. La vida es corta. Ana apareció en ese momento, salvando a Carlos de tener que responder. La cena está lista, pasemos al comedor. Durante la cena, la conversación fluyó principalmente entre Ana y sus padres. Carlos se limitaba a sentir y sonreír cuando era necesario, su mente vagando lejos de allí. Por cierto, dijo Marta de repente, ¿han hablado con Lucía últimamente? Carlos notó cómo Ana se tensaba ligeramente ante la mención de su hermana menor. No mucho, respondió Ana, cortante. Sabes que está ocupada con el divorcio y todo eso. Pobre niña, suspiró Marta. Nunca me gustó ese marido suyo. Pero bueno, al menos ahora podrá rehacer su vida. De hecho, pensaba invitarla a cenar la próxima semana. ¿Por qué no vienen ustedes también? Hace mucho que no estamos todos juntos. Carlos sintió la mirada de Ana sobre él, como buscando su reacción. Claro, sería agradable, dijo, tratando de sonar casual. Perfecto, sonrió Marta. El viernes que viene, entonces. El resto de la cena transcurrió sin incidentes. Cuando finalmente los padres de Ana se despidieron, cerca de la medianoche, Carlos sintió que podía respirar nuevamente. Voy a limpiar la cocina, dijo Ana, recogiendo los platos. Te ayudo, se ofreció Carlos, pero ella negó con la cabeza. No es necesario. Ve a descansar, sé que has tenido una semana difícil. Carlos asintió, agradecido por la excusa para retirarse. En la soledad de su habitación, se dejó caer en la cama, exhausto.
no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Cuánto tiempo más podrían seguir así? Los días siguientes pasaron en una bruma de rutina. Carlos se sumergía en su trabajo, llegando tarde a casa y saliendo temprano. Ana, por su parte, parecía cada vez más distante. Las pocas conversaciones que tenían eran sobre temas prácticos, la compra, las facturas, compromisos sociales. El viernes llegó más rápido de lo que Carlos hubiera querido. Se encontró a sí mismo nervioso ante la perspectiva de ver a Lucía. Hacía años que no la veía, no desde. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. ¿Estás listo?, preguntó Ana, apareciendo en la puerta de la habitación. Llevaba un vestido azul que resaltaba sus ojos, y por un momento, Carlos recordó por qué se había enamorado de ella. Sí, vamos, respondió, tomando las llaves del auto. El trayecto a casa de sus suegros fue silencioso. Carlos podía sentir la tensión emanando de Ana. Sabía que la relación con su hermana menor siempre había sido complicada, pero el divorcio de Lucía parecía haber abierto viejas heridas. Al llegar, fueron recibidos por el aroma de la lasaña casera de Marta. Roberto los saludó con su habitual efusividad, mientras Marta revoloteaba entre la cocina y el comedor, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Lucía llegará en cualquier momento, anunció Marta, sirviendo vino en las copas. Está tan emocionada de verlos a todos. Carlos notó cómo Ana apretaba su copa con más fuerza de la necesaria. Estaba a punto de decir algo cuando el timbre sonó. «Debe ser ella», exclamó Marta, corriendo hacia la puerta. Y entonces, ahí estaba. Lucía entró en la sala, tan hermosa como Carlos la recordaba, pero con un aire de vulnerabilidad que antes no tenía. Sus ojos, del mismo tono azul que los de Ana, recorrieron la habitación hasta detenerse en él. «Carlos», dijo con una sonrisa tímida. «Ha pasado tanto tiempo». «Lucía», respondió él, sintiendo un nudo en la garganta. «Es bueno verte». Ana se acercó, abrazando brevemente a su hermana. «¿Cómo has estado?», preguntó, su tono más suave de lo que Carlos esperaba. «Sobreviviendo», respondió Lucía con una risa nerviosa. «Pero mejor, definitivamente mejor». La cena comenzó en un ambiente de tensión apenas disimulada. Marta hacía lo posible por mantener la conversación fluyendo, preguntando a Lucía sobre su trabajo y sus planes futuros. «Estoy pensando en mudarme», comentó Lucía. «Necesito un nuevo comienzo, ya saben». «¿A dónde?», preguntó Ana, y Carlos detectó un tono de preocupación en su voz. «Aún no lo sé», admitió Lucía. «Tal vez a la costa. Siempre me ha gustado el mar. ¿Podrías quedarte con nosotros mientras decides?». Las palabras salieron de la boca de Carlos antes de que pudiera pensarlas. Sintió la mirada sorprendida de Ana sobre él. «Oh, no podría», comenzó Lucía. «No seas tonta», intervino Marta. «Es una excelente idea». «¿Verdad, Ana?». Ana, atrapada, asintió lentamente. «Claro, si es lo que quieres». El resto de la cena transcurrió en un torbellino de emociones para Carlos. No podía evitar mirar a Lucía, notando los pequeños cambios en ella. La forma en que jugaba nerviosamente con su collar, la risa suave que escapaba de sus labios ante los comentarios de su padre. Y cada vez que sus ojos se encontraban, sentía una chispa que creía extinguida hace mucho tiempo. Cuando llegó el momento de despedirse, Carlos se encontró demorándose más de lo necesario. «Gracias por la oferta», le dijo Lucía en voz baja mientras se abrazaban. «Lo pensaré, ¿de acuerdo?». Carlos asintió, sintiendo el perfume de Lucía envolverlo. «Cuando quieras», respondió, consciente de que Ana los observaba desde la puerta. El viaje de regreso a casa fue aún más silencioso que el de ida. Carlos podía sentir la tensión emanando de Ana, pero no sabía cómo abordarla. «¿Por qué le ofreciste que se quedara con nosotros?», preguntó finalmente Ana cuando entraron a su casa. Carlos se encogió de hombros, evitando su mirada. «Es tu hermana, y está pasando por un momento difícil. Pensé que sería lo correcto». Ana lo miró fijamente por un momento, como si tratara de descifrar algo en su rostro. Finalmente, suspiró. «Tienes razón. Es solo que, las cosas siempre han sido complicadas entre nosotras». «Lo sé», respondió Carlos, acercándose a ella y poniendo una mano sobre su hombro.
Por un momento, sintió la tentación de abrazarla, de tratar de recuperar algo de la intimidad que habían perdido. Pero el momento pasó, y Ana se apartó. Estoy cansada, dijo. Me voy a la cama. Carlos se quedó solo en la sala, sintiendo el peso de las decisiones y las palabras no dichas. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sofá, perdido en sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había invitado a Lucía? Sabía, en el fondo, que no era solo por amabilidad o preocupación familiar. Había algo más, algo que había estado dormido durante años y que ahora amenazaba con despertar. Recordó la primera vez que vio a Lucía, en la boda de Ana y él. Era apenas una adolescente entonces, pero ya mostraba signos de la belleza en la que se convertiría. A lo largo de los años, habían mantenido una relación cordial, pero siempre con una corriente subyacente de algo. Tensión, atracción, lo que fuera. Carlos siempre lo había ignorado, enterrándolo bajo capas de lealtad y compromiso. Pero ahora, con su matrimonio en crisis y Lucía vulnerable y sola, ¿podría mantener esas barreras? El sonido de su teléfono lo sacó de sus cavilaciones. Era un mensaje de Lucía. Gracias por lo de hoy. Significa mucho para mí. ¿Podemos hablar mañana? Necesito un consejo. Carlos miró hacia la habitación donde Ana dormía. Luego, con un suspiro, respondió, claro. ¿Café a las 10 en el parque? La respuesta llegó casi de inmediato. Perfecto. Buenas noches, Carlos. Apagó el teléfono y se terminó el whisky de un trago. Mañana sería un nuevo día, con nuevas decisiones y, posiblemente, nuevos errores. Pero por ahora, solo quería dormir y olvidar, aunque fuera por unas horas, el caos que se avecinaba en su vida. Cuando finalmente se acostó, Ana ya estaba profundamente dormida, dándole la espalda. Carlos se quedó mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño. ¿Cómo habían llegado a este punto? Recordaba los primeros años de su matrimonio, llenos de risas, planes y sueños compartidos. Ahora, parecían dos extraños compartiendo una cama. A la mañana siguiente, Carlos se despertó antes que Ana. Se vistió en silencio y dejó una nota en la cocina diciendo que había salido a correr. No era del todo una mentira. Planeaba dar unas vueltas por el parque antes de encontrarse con Lucía. El aire fresco de la mañana le ayudó a aclarar sus pensamientos. Mientras corría, Carlos se prometió a sí mismo que mantendría las cosas en perspectiva. Lucía necesitaba apoyo, eso era todo. No había razón para complicar las cosas. A las 10 en punto, Carlos llegó al café del parque. Lucía ya estaba allí, sentada en una mesa al aire libre, con 2 tazas de café frente a ella. Espero que aún te guste el café negro, dijo ella a modo de saludo, empujando una de las tazas hacia él. Carlos sonrió, sorprendido de que recordara ese detalle. Gracias, dijo, sentándose frente a ella. ¿Cómo estás? Lucía suspiró, jugando nerviosamente con la servilleta. Honestamente, no lo sé. Algunos días me siento liberada, otros, completamente perdida. El divorcio nunca es fácil, comentó Carlos, sintiendo una punzada de culpa al pensar en su propio matrimonio tambaleante. No es solo el divorcio, confesó Lucía. Es todo. Siento que he desperdiciado años de mi vida en una relación que nunca fue lo que yo quería. Y ahora, a los 32, tengo que empezar de nuevo. Carlos la miró, notando las pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos, la forma en que su cabello caía sobre su rostro. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo suavemente. Lucía levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Carlos. ¿Tú crees? A veces siento que ya he cometido todos los errores posibles. Los errores nos enseñan, respondió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo con la intensidad de sus palabras. Nos hacen quienes somos. Hubo un momento de silencio, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Lucía fue la primera en romperlo. Carlos, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz apenas un susurro. He estado pensando mucho en el pasado últimamente, en las decisiones que tomé y en las que no me atreví a tomar. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿A qué te refieres?
Lucía tomó aire, como reuniendo coraje. ¿Recuerdas la noche antes de tu boda con Ana? Cuando nos encontramos en el jardín de mis padres, ¿cómo olvidarlo? Esa noche había quedado grabada a fuego en la memoria de Carlos, un recuerdo que había intentado enterrar durante años. Lucía, no creo que deberíamos. Por favor, interrumpió ella, poniendo su mano sobre la de Carlos. Necesito decir esto. Esa noche, cuando estuvimos a punto cuando casi nos besamos, yo quería hacerlo. Quería besarte con todas mis fuerzas. Carlos cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Esa noche, la tensión entre ellos había alcanzado un punto de ebullición. Habían estado tan cerca, sus labios a milímetros de distancia, cuando el sonido de la voz de Ana llamando a Carlos los había separado como si hubieran recibido una descarga eléctrica. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Carlos, su voz ronca. Porque me arrepiento, confesó Lucía, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Me arrepiento de no haber sido valiente, de no haber luchado por lo que sentía. Y sé que está mal, que eres el esposo de mi hermana, pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si? Carlos retiró su mano bruscamente, como si el toque de Lucía le quemara. No podemos hacer esto, Lucía. Lo que sea que haya pasado o no pasado hace 15 años, quedó en el pasado. Estoy casado con Ana, tu hermana. Lo sé, dijo Lucía, secándose una lágrima que había escapado. Y me odio por sentir esto. Pero el divorcio me ha hecho darme cuenta de que la vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Necesitaba que lo supieras. Carlos se levantó, sintiéndose abrumado. Tengo que irme, dijo, evitando mirar a Lucía. Esto no puede volver a suceder. Salió del café a paso rápido, dejando a Lucía sola en la mesa. Su mente era un torbellino de emociones y recuerdos. La culpa por los sentimientos que aún albergaba por Lucía, la frustración por su matrimonio en crisis, el miedo a lo que podría suceder si se permitía explorar esos sentimientos prohibidos. Caminó sin rumbo por el parque, tratando de aclarar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer? ¿Confesar a Ana lo que había sucedido? ¿Intentar arreglar su matrimonio? Oh, no podía permitirse siquiera considerar la otra opción. Tenía un compromiso, una vida construida con Ana. No podía tirar todo por la borda por un que hubiera pasado si. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Ana en la cocina, preparando el almuerzo. Por un momento, viéndola así, tan doméstica y familiar, Carlos sintió una oleada de afecto hacia ella. Quizás aún no estaba todo perdido. Hey, dijo, acercándose a ella. ¿Necesitas ayuda? Ana lo miró, sorprendida por el ofrecimiento. Claro, respondió con una pequeña sonrisa. Puedes cortar las verduras. Trabajaron en silencio por un rato, moviéndose alrededor del otro con la familiaridad que dan años de convivencia. Carlos se encontró recordando los primeros años de su matrimonio, cuando cocinar juntos era una actividad llena de risas y pequeños roces intencionales. Ana, dijo finalmente, reuniendo coraje. Creo que necesitamos hablar. Ella dejó lo que estaba haciendo y lo miró, una mezcla de miedo y resignación en sus ojos. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, respondió Carlos. Sobre cómo hemos dejado que las cosas se enfríen entre nosotros. Yo, extraño lo que teníamos. Ana suspiró, apoyándose en la encimera. Yo también lo extraño, Carlos. Pero a veces siento que estamos en caminos diferentes. Que ya no nos conocemos como antes. Podemos intentar reconectarnos, sugirió Carlos, acercándose a ella. Tal vez, ¿un viaje? Solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Ana lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Lo dices en serio? Completamente, afirmó Carlos, tomando sus manos. Quiero que esto funcione, Ana. Quiero que volvamos a ser nosotros. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Lucía, lo siento por lo de esta mañana. No debí decir nada. Por favor, olvida lo que dije. Carlos sintió una punzada de culpa, pero la ignoró.
Apagó el teléfono y miró a Ana, determinado a enfocarse en su matrimonio. ¿Qué te parece si empezamos a planear ese viaje?, propuso con una sonrisa. Ana asintió, devolviéndole la sonrisa. Me encantaría. Mientras se sentaban a la mesa para almorzar y comenzar a hacer planes, Carlos se convenció de que estaba tomando la decisión correcta. Su historia con Ana no había terminado aún y estaba dispuesto a luchar por ella. Sin embargo, en el fondo de su mente, las palabras de Lucía resonaban como un eco lejano. ¿Realmente se puede vivir sin arrepentimientos? ¿O estaba condenado a preguntarse siempre qué hubiera pasado si? El almuerzo transcurrió en un ambiente más ligero del que habían compartido en meses. Hablaron de posibles destinos para su viaje, recordando anécdotas de vacaciones pasadas y riendo de viejas bromas compartidas. Por un momento, Carlos sintió que realmente podían recuperar lo que habían perdido, pero cuando Ana se levantó para lavar los platos, la realidad volvió a golpearlo. El mensaje de Lucía pesaba en su conciencia como una piedra. ¿Estaba haciendo lo correcto al ocultárselo a Ana? ¿No era eso, en cierta forma, una traición? Ana, dijo, antes de poder detenerse. Hay algo que debo decirte. Ella se giró, una expresión de preocupación cruzando su rostro. ¿Qué sucede? Carlos tomó aire, preparándose para lo que venía. Esta mañana, cuando dije que iba a correr, en realidad me encontré con Lucía. El rostro de Ana se endureció. ¿Por qué me mentiste? No lo sé, admitió Carlos. Supongo que temía cómo reaccionarías. Las cosas entre ustedes siempre han sido complicadas ¿y qué? Interrumpió Ana, su voz tensa. ¿Qué pasó en ese encuentro que no querías que supiera? Carlos dudó. ¿Debía contarle todo? ¿La confesión de Lucía, los sentimientos reprimidos durante años? ¿O eso solo empeoraría las cosas? Nada, dijo finalmente. Solo hablamos. Está pasando por un momento difícil con el divorcio y necesitaba a alguien con quien hablar. Ana lo miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. ¿Eso es todo? Sí, respondió Carlos, odiándose por la mentira. Eso es todo. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Carlos podía ver las emociones luchando en el rostro de Ana, dolor, desconfianza, tal vez un poco de celos. ¿Por qué ella acudió a ti y no a mí?, preguntó finalmente Ana. Soy su hermana. Carlos se encogió de hombros, incómodo. Tal vez precisamente por eso. A veces es más fácil hablar con alguien que no está tan cerca de la situación. Ana asintió lentamente, pero Carlos podía ver que no estaba convencida del todo. La próxima vez, dijo, preferiría que me lo dijeras directamente. No me gusta que me ocultes cosas, especialmente si se trata de mi hermana. Lo siento, dijo Carlos, acercándose a ella. Tienes razón. No volverá a suceder. Ana permitió que la abrazara, pero Carlos notó que su cuerpo estaba tenso, como si una parte de ella quisiera alejarse. Cuando se separaron, vio una sombra de duda en sus ojos que no había estado allí antes. Voy a darme una ducha, dijo Ana, saliendo de la cocina. Carlos se quedó solo, sintiéndose más perdido que nunca. Había intentado hacer lo correcto, ser honesto, pero solo había logrado sembrar más dudas. Y lo peor era que ni siquiera había sido completamente honesto. Sacó su teléfono y miró el mensaje de Lucía una vez más. ¿Debería responder? ¿Decirle que todo estaba bien, que entendía? ¿O sería mejor cortar toda comunicación? Finalmente, tecleó una respuesta: no te preocupes. Entiendo por lo que estás pasando. Pero creo que lo mejor es que mantengamos cierta distancia por un tiempo. Envió el mensaje y luego, tras un momento de duda, bloqueó el número de Lucía. Era lo mejor, se dijo a sí mismo. Necesitaba enfocarse en su matrimonio, en reconstruir lo que tenía con Ana. Pero mientras escuchaba el agua de la ducha correr, Carlos no pudo evitar preguntarse si realmente estaba haciendo lo correcto o si solo estaba postergando lo inevitable. El futuro, que esa mañana había parecido tan claro, ahora se presentaba nebuloso e incierto. Y así, con el peso de los secretos y las decisiones no tomadas sobre sus hombros, Carlos se preparó para enfrentar los días venideros.
consciente de que cada paso que diera a partir de ahora podría acercarlo a la salvación de su matrimonio o llevarlo al borde del precipicio. Los días que siguieron a la conversación en el café con Lucía se convirtieron en una montaña rusa emocional para Carlos. Por un lado, estaba decidido a reconstruir su matrimonio con Ana. Habían comenzado a planear su viaje, hablando de destinos exóticos y aventuras compartidas. Por momentos, Carlos podía sentir destellos de la conexión que alguna vez tuvieron, y eso le daba esperanza. Sin embargo, la sombra de su encuentro con Lucía y los sentimientos que había despertado persistían, acechando en los rincones de su mente. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en su estudio en casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero el contenido no dejaba dudas sobre el remitente. Carlos, sé que bloqueaste mi número. Lo entiendo. Pero necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame. Lucía. Carlos se quedó mirando la pantalla, su corazón latiendo aceleradamente. Sabía que lo correcto era ignorar el mensaje, borrarlo y seguir adelante. Pero una parte de él, una parte que se hacía cada vez más fuerte, anhelaba responder. Después de varios minutos de debate interno, Carlos se encontró marcando el número. ¿Carlos? La voz de Lucía sonaba sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Lucía, respondió él, tratando de mantener un tono neutral. ¿Qué sucede? Yo, no esperaba que realmente llamarás, confesó ella. Escucha, sé que las cosas quedaron raras entre nosotros después de nuestra última conversación. Pero necesito tu ayuda. Estoy considerando seriamente mudarme, empezar de nuevo en otro lugar, y, bueno, quería saber si tu oferta de quedarme con ustedes mientras encuentro un lugar sigue en pie. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Lucía, no creo que sea una buena idea. Por favor, Carlos, insistió ella, su voz quebrándose ligeramente. Solo serían un par de semanas. Prometo no causar problemas. Es solo que, no puedo quedarme con mis padres. No con todas sus preguntas y su constante recordatorio de lo que ellos consideran mi fracaso. Carlos suspiró. Podía imaginar lo difícil que debía ser para Lucía enfrentar a sus padres después del divorcio. Déjame hablarlo con Ana, dijo finalmente. Te llamaré mañana con una respuesta. Esa noche, durante la cena, Carlos reunió el coraje para abordar el tema con Ana. Ana, hay algo que necesito decirte, comenzó, notando cómo ella se tensaba inmediatamente. Lucía me llamó hoy. Está considerando mudarse y, bueno, me preguntó si podría quedarse con nosotros por un par de semanas mientras encuentra un lugar. Ana dejó caer su tenedor, el sonido resonando en el repentino silencio de la cocina. ¿Y qué le dijiste? Le dije que lo hablaría contigo, respondió Carlos, estudiando cuidadosamente la reacción de su esposa. Ana lo miró fijamente por un momento antes de hablar. ¿Tú quieres que se quede? Carlos eligió sus palabras con cuidado. Creo que está pasando por un momento difícil y necesita apoyo. Pero entiendo si no te sientes cómoda con la idea. Ana permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, con un suspiro, dijo, está bien. Puede quedarse. Pero solo por 2 semanas, ¿entendido? Carlos asintió, sorprendido por la facilidad con la que Ana había aceptado. Gracias, dijo, tomando su mano sobre la mesa. Significa mucho. Ana retiró su mano suavemente. Es mi hermana, después de todo, dijo, levantándose para lavar los platos. Solo espero no arrepentirme de esto. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Arreglaron la habitación de invitados, compraron provisiones extra y trataron de crear un ambiente acogedor. Carlos no podía evitar sentirse nervioso ante la perspectiva de tener a Lucía bajo el mismo techo. El día de la llegada de Lucía, Carlos se ofreció a ir a recogerla. Ana, alegando un dolor de cabeza, decidió quedarse en casa para terminar de arreglar las cosas. Mientras conducía hacia el apartamento de Lucía, Carlos sintió una mezcla de anticipación y ansiedad.
Cuando la vio salir del edificio, con una maleta en la mano y el cabello recogido en una coleta despreocupada, su corazón dio un vuelco. «Gracias por venir», dijo Lucía, sonriendo tímidamente mientras subía al auto. «Y gracias por dejarme quedar con ustedes. Prometo no ser una molestia». «No hay problema», respondió Carlos, tratando de mantener un tono casual. «Ana y yo estamos felices de ayudar». El viaje de regreso estuvo lleno de una conversación ligera, pero Carlos podía sentir la tensión subyacente, la electricidad no reconocida entre ellos. Al llegar a casa, Ana los recibió con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Bienvenida, Lucía», dijo, abrazando brevemente a su hermana. «Espero que te sientas cómoda». Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Lucía se esforzaba por ser útil, cocinando ocasionalmente y manteniendo sus cosas ordenadas. Carlos y Ana continuaban con su rutina habitual, aunque Carlos no podía evitar ser hiperconsciente de la presencia de Lucía en la casa. Una noche, cerca de una semana después de la llegada de Lucía, Carlos se despertó sediento. Bajó a la cocina en silencio, tratando de no despertar a nadie. Para su sorpresa, encontró a Lucía sentada en la oscuridad, iluminada solo por la luz de la nevera abierta. «Lucía», susurró. «¿Estás bien?». Ella se sobresaltó, cerrando rápidamente la nevera. «Carlos». «Lo siento, no quería despertar a nadie. Solo, no podía dormir». Carlos se acercó, notando las lágrimas en los ojos de Lucía. Sin pensarlo, la envolvió en un abrazo. «Hey, está bien. Todo estará bien». Lucía se aferró a él, sollozando silenciosamente contra su pecho. Carlos podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su cabello. Cerró los ojos, luchando contra la oleada de emociones que lo invadía. «Lo siento», murmuró Lucía, alejándose ligeramente pero sin romper el abrazo. «Es solo que, a veces todo se siente demasiado. El divorcio, empezar de nuevo, ver lo felices que son tú y Ana». Carlos la miró, sorprendido. «¿Crees que somos felices?». Lucía parpadeó, confundida. «¿No lo son?». En ese momento, mirando a los ojos de Lucía, iluminados por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, Carlos sintió que todas sus defensas se derrumbaban. «No lo sé», confesó en un susurro. «Yo, no sé si soy feliz, Lucía». El silencio que siguió fue eléctrico. Carlos podía sentir el corazón de Lucía latiendo aceleradamente, o tal vez era el suyo propio. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, se encontró inclinándose hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, pero que rápidamente se volvió más intenso. Años de deseo reprimido, de que hubiera pasado si, se derramaron en ese beso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto no debería haber pasado», dijo Carlos, aunque sin hacer ningún intento de alejarse. «Lo sé», respondió Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de culpa y deseo. Pero, el sonido de pasos en el piso de arriba los hizo separarse bruscamente. Carlos retrocedió, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Deberíamos volver a la cama», dijo, evitando mirar a Lucía. Ella asintió, pasando junto a él hacia las escaleras. Antes de subir, se detuvo y lo miró. «Carlos, ¿lo que pasó?». «No pasó nada», interrumpió él, sabiendo que era una mentira incluso mientras lo decía. «Buenas noches, Lucía». Esa noche, acostado junto a Ana, quien dormía plácidamente ajena a lo sucedido, Carlos se enfrentó a la realidad de lo que había hecho. Había cruzado una línea, una que sabía que no podría descruzar. La culpa lo carcomía, pero al mismo tiempo, no podía negar la chispa que había sentido, una que creía extinguida hace mucho tiempo. Los días siguientes fueron un ejercicio de evitación y tensión no resuelta. Carlos y Lucía apenas se miraban, temerosos de lo que podría suceder si se encontraban solos nuevamente. Ana, perceptiva como siempre, notaba que algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Una tarde, mientras Ana estaba en el trabajo, Carlos se encontró solo en casa con Lucía. El aire estaba cargado de palabras no dichas y deseos reprimidos. «Tenemos que hablar sobre lo que pasó», dijo finalmente Lucía,
rompiendo el silencio. Carlos asintió, sabiendo que este momento era inevitable. Lo sé. Se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia prudente entre ellos. Carlos, yo, no puedo dejar de pensar en ese beso, confesó Lucía. Sé que está mal, que eres el esposo de mi hermana, pero, ¿y si esto es nuestra segunda oportunidad? ¿Y si el destino nos está dando otra chance? Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió, miró directamente a Lucía. No puedo negar lo que siento por ti, Lucía. Pero tampoco puedo simplemente tirar por la borda 15 años de matrimonio. Ana no se merece esto. Lucía tomó su mano, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lo sé. Y me odio por sentir esto. Pero Carlos, ¿y si nos estamos perdiendo de algo maravilloso por miedo? En ese momento, como si el universo quisiera ponerlos a prueba, escucharon el sonido de llaves en la puerta principal. Ana había llegado temprano del trabajo. Carlos y Lucía se separaron rápidamente, tratando de componer sus expresiones. Cuando Ana entró en la sala, los miró con una expresión que mezclaba sospecha y resignación. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su voz cargada de una emoción que Carlos no pudo descifrar. No, para nada, respondió Carlos, levantándose rápidamente. Solo estábamos hablando. Ana asintió lentamente, sus ojos moviéndose entre Carlos y Lucía. Ya veo, dijo finalmente. Bueno, iré a cambiarme. ¿Qué les parece si pedimos pizza para cenar? Mientras Ana subía las escaleras, Carlos y Lucía intercambiaron una mirada cargada de culpa y deseo no resuelto. Ambos sabían que estaban caminando por una línea peligrosa, una que podría destruir no solo un matrimonio, sino una familia entera. Esa noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, Carlos se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Tendría que tomar una decisión, y pronto. ¿Seguiría luchando por su matrimonio con Ana? ¿O se atrevería a explorar lo que podría tener con Lucía? La tensión en la casa era palpable, y Carlos sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo estallara. La pregunta era, ¿estaría preparado para las consecuencias cuando eso sucediera? Aquí tienes el desarrollo del capítulo 3, el descubrimiento. Los días siguientes a aquella cena silenciosa fueron una tortura para Carlos. Cada mirada, cada roce accidental con Lucía, cada momento de silencio con Ana, todo parecía cargado de un significado oculto. La casa, que una vez había sido su refugio, ahora se sentía como un campo minado emocional. Una mañana, mientras desayunaban, Ana rompió el silencio que se había vuelto habitual entre ellos. Estaba pensando, dijo, revolviendo su café distraídamente, tal vez deberíamos cancelar nuestro viaje. Carlos la miró, sorprendido. ¿Por qué? Pensé que estabas emocionada por ello. Ana levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Carlos. ¿Lo estaba? ¿O eras tú el que estaba emocionado por la idea de arreglar las cosas? La amargura en su voz tomó a Carlos por sorpresa. Ana, yo. No, está bien, interrumpió ella, levantándose. Tengo que irme a trabajar. Hablamos luego. Mientras Ana salía de la cocina, Lucía entró, evidentemente habiendo escuchado parte de la conversación. Lo siento, murmuró, no quería interrumpir. Carlos se pasó una mano por el cabello, frustrado. No interrumpes nada, dijo. Ana ya se iba. Lucía se sentó frente a él, su expresión una mezcla de preocupación y culpa. Carlos, esto no puede seguir así. Estamos destruyendo a Ana. Lo sé, respondió él, su voz apenas un susurro. Pero no sé qué hacer. Tal vez debería irme, sugirió Lucía. Encontrar otro lugar para quedarme. Carlos la miró, sintiendo una punzada de pánico ante la idea de no verla todos los días. No, no tienes que hacer eso. ¿No tengo que hacerlo?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. ¿O no quieres que lo haga? Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Sin pensarlo, Carlos se inclinó y la besó. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no se atrevían a decir en voz alta. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto está mal,
dijo Carlos, pero no hizo ningún intento de alejarse. Lo sé, respondió Lucía, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Pero se siente tan correcto. El sonido de una llave en la puerta los hizo separarse de golpe. Ana había olvidado algo y había regresado. Entró en la cocina, sus ojos moviéndose entre Carlos y Lucía, notando sus expresiones culpables y sus respiraciones agitadas. Comenzó, pero se detuvo abruptamente. Su mirada se endureció. ¿Qué está pasando aquí? Nada, respondieron Carlos y Lucía al unísono, demasiado rápido para ser creíble. Ana los miró fijamente por un largo momento. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el silencio que dejó atrás. «Mierda», murmuró Carlos, levantándose de un salto. «Tengo que ir tras ella». «Carlos, espera», dijo Lucía, agarrando su brazo. «Tal vez deberíamos dejarla calmarse primero». Él se detuvo, dudando. «No puedo dejarla así, Lucía. Tengo que explicarle». «¿Explicarle qué exactamente?», preguntó Lucía, su voz teñida de amargura. «¿Qué te has enamorado de su hermana?». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y cargadas de implicaciones. Carlos la miró, sorprendido por la franqueza de su declaración. «Yo, no lo sé», admitió finalmente. «Todo esto es tan complicado». «Lo sé», dijo Lucía suavemente. «Y lo siento. Nunca quise que las cosas fueran así». Carlos asintió, sintiéndose más perdido que nunca. «Tengo que hablar con Ana», dijo finalmente. «Aclarar las cosas de una vez por todas». Salió de la casa, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Condujo sin rumbo por la ciudad, buscando el auto de Ana. La encontró finalmente en el parque donde solían pasear cuando eran recién casados. Ana estaba sentada en un banco, mirando al vacío. Cuando vio a Carlos acercarse, su expresión se endureció. «Ana», comenzó él, sentándose a su lado. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué, Carlos?», preguntó ella, su voz cargada de dolor y rabia. «¿Sobre cómo te has enamorado de mi hermana? ¿Sobre cómo han estado engañándome bajo mi propio techo?». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. No es tan simple». «No lo es», espetó Ana. «Entonces explícamelo, Carlos. Explícame por qué mi esposo y mi hermana me han traicionado de la peor manera posible». Nosotros, Carlos luchó por encontrar las palabras adecuadas. «No queríamos que esto pasara, Ana. Simplemente sucedió». Ana soltó una risa amarga. «¿Simplemente sucedió? ¿Como si fuera un accidente?». «No me tomes por tonta, Carlos». «No es eso», insistió él. «Es solo que Lucía y yo, hay una conexión entre nosotros que no puedo explicar». «Pero eso no significa que no te ame, Ana». «¿Me amas?», preguntó ella, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «¿Cómo puedes decir que me amas cuando has estado besando a mi hermana en nuestra cocina?». Carlos se quedó en silencio, sin saber qué decir. Ana tenía razón, por supuesto. No había justificación para lo que había hecho. «Quiero que se vaya», dijo Ana finalmente. «Quiero que Lucía salga de nuestra casa hoy mismo». «Ana, yo». «No, Carlos», lo interrumpió ella. «Esto no está a discusión. Si quieres que haya alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio, Lucía tiene que irse. Ahora». Carlos asintió lentamente, sabiendo que no tenía derecho a discutir. «Está bien», dijo. «Le diré que se vaya». Ana se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Y tú tienes que decidir, Carlos. No puedes tenernos a las dos. Si eliges quedarte conmigo, tendrás que cortar todo contacto con Lucía. Si la eliges a ella, bueno, entonces nuestro matrimonio habrá terminado». Con esas palabras, Ana se alejó, dejando a Carlos solo en el banco, enfrentando la decisión más difícil de su vida. Cuando Carlos regresó a casa, encontró a Lucía en la sala, su maleta ya hecha. «Escuché tu conversación con Ana», dijo suavemente. «Tienes un teléfono en altavoz». Carlos se dejó caer en el sofá, sintiéndose completamente agotado. «Lucía, yo».
No digas nada, lo interrumpió ella. Entiendo. Debí haberme ido hace mucho tiempo. ¿A dónde irás?, preguntó Carlos, sintiéndose impotente. Me quedaré con una amiga por un tiempo, respondió Lucía. Hasta que pueda encontrar un lugar propio. Se hizo un silencio incómodo entre ellos, lleno de palabras no dichas y promesas no cumplidas. Carlos, dijo finalmente Lucía, necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué sientes realmente? Él la miró, sintiendo que su corazón se desgarraba. Te amo, Lucía, admitió en voz baja. Pero también amo a Ana. Y no sé cómo manejar eso. Lucía sintió una sonrisa triste en sus labios. Lo entiendo. Y por eso me voy. Necesitas tiempo para aclarar tus sentimientos, para decidir qué es lo que realmente quieres. Se levantó, tomando su maleta. Adiós, Carlos, dijo, inclinándose para darle un último beso en la mejilla. Espero que encuentres la felicidad, sea cual sea tu decisión. Y con eso, Lucía salió de la casa, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y la enormidad de la decisión que tenía que tomar. Horas más tarde, Ana regresó a casa. Encontró a Carlos sentado en la oscuridad de la sala, una botella de whisky medio vacía frente a él. ¿Se fue?, preguntó Ana, su voz neutral. Carlos asintió. Se fue. Ana se sentó en el sillón frente a él. Bien, dijo. Ahora, Carlos, necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Si es que todavía tenemos uno. Carlos la miró, viendo el dolor y la determinación en sus ojos. Sabía que lo que dijera a continuación determinaría el curso del resto de su vida. Ana, comenzó, su voz ronca por el alcohol y la emoción, lo siento. Lo siento tanto. Nunca quise lastimarte, pero lo hiciste, respondió ella simplemente. Lo sé, admitió él. Y no hay excusa para eso. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. Ana lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. ¿Y Lucía?, preguntó. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta. Lucía. Lucía es una conexión que nunca esperé tener. Pero tú, Ana, eres mi esposa, mi compañera de vida. Y si me das otra oportunidad, prometo dedicar cada día a reconstruir lo que teníamos, a ser el esposo que mereces. Ana permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. No será fácil, Carlos. Has roto mi confianza de la peor manera posible. Necesitaremos ayuda profesional, terapia de pareja. Y tomará tiempo. Mucho tiempo, lo sé, dijo Carlos, sintiendo una chispa de esperanza. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Ana asintió lentamente. Bien, dijo. Porque esta es tu última oportunidad, Carlos. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, vuelves a tener contacto con Lucía, se acabó. ¿Entiendes? Entiendo, respondió él, su voz firme. Te lo prometo, Ana. Nunca más. Ana se levantó, agotada por las emociones del día. Me voy a la cama, dijo. Mañana empezaremos a buscar un terapeuta. Mientras Ana subía las escaleras, Carlos se quedó en la sala, contemplando el futuro incierto que tenía por delante. Sabía que el camino sería difícil, lleno de dudas y arrepentimientos. Pero también sabía que había tomado su decisión. Sacó su teléfono y miró el número de Lucía por última vez. Con un suspiro, lo bloqueó y eliminó. Era hora de cerrar ese capítulo de su vida y concentrarse en salvar su matrimonio. Mientras subía las escaleras para unirse a Ana, Carlos no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. El futuro, para bien o para mal, estaba ahora en sus manos. Los meses que siguieron a la partida de Lucía fueron una montaña rusa emocional para Carlos y Ana. Tal como habían acordado, comenzaron la terapia de pareja, desenterrando años de resentimientos acumulados y problemas no resueltos. Cada sesión era agotadora, dejándolos emocionalmente exhaustos pero, poco a poco, más cercanos. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Ana sorprendió a Carlos con una propuesta inesperada. Creo que deberíamos invitar a Lucía a cenar,
dijo casualmente mientras preparaban la cena. Carlos casi dejó caer el cuchillo con el que cortaba las verduras. ¿Qué? ¿Por qué? Ana suspiró, apoyándose en la encimera. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. En la terapia, en nuestras conversaciones. Y me he dado cuenta de algo, no podemos seguir evitando el tema de Lucía para siempre. Es mi hermana, Carlos. Y aunque lo que hicieron me lastimó profundamente, no puedo simplemente borrarla de nuestras vidas. Carlos la miró, asombrado por la madurez y la compasión en sus palabras. Ana, yo, no sé qué decir. ¿Estás segura de esto? Ella asintió lentamente. No digo que será fácil. Pero creo que es necesario. Para sanar, para avanzar realmente. Todos cometimos errores, y es hora de enfrentarlos juntos. Esa noche, con el corazón acelerado, Carlos marcó el número de Lucía. Cuando ella respondió, su voz sonaba sorprendida y un poco cautelosa. ¿Carlos? ¿Está todo bien? Sí, todo está bien, respondió él, tratando de mantener un tono neutral. Lucía, Ana y yo, queríamos invitarte a cenar. Este viernes, si estás disponible. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Lucía habló, ¿están seguros? No quiero causar más problemas. Estamos seguros, afirmó Carlos, mirando a Ana, quien asintió en silencio. Creo que es hora de que hablemos, los tres. El viernes llegó más rápido de lo que esperaban. Carlos pasó el día nervioso, preguntándose cómo sería ver a Lucía nuevamente, especialmente con Ana presente. Por su parte, Ana parecía tranquila, aunque Carlos podía ver la tensión en sus hombros mientras preparaba la cena. A las 7 en punto, sonó el timbre. Carlos y Ana intercambiaron una mirada antes de que él fuera a abrir la puerta. Lucía estaba allí, hermosa como siempre, pero con una expresión de incertidumbre que Carlos nunca había visto en ella antes. Hola, dijo suavemente, ofreciendo una botella de vino. Gracias por invitarme. Ana apareció detrás de Carlos, y por un momento, las dos hermanas se miraron en silencio. Luego, para sorpresa de todos, incluida ella misma, Ana dio un paso adelante y abrazó a Lucía. Me alegro de que hayas venido, dijo, su voz ligeramente temblorosa. La cena comenzó en un ambiente de tensión palpable. La conversación era forzada, centrándose en temas seguros como el trabajo y el clima. Pero a medida que el vino fluía y la comida desaparecía de los platos, algo comenzó a cambiar. Fue Ana quien finalmente rompió la barrera. Creo que es hora de que hablemos de lo que realmente importa, dijo, poniendo su copa sobre la mesa con determinación. Sobre lo que pasó entre ustedes dos. Carlos y Lucía intercambiaron una mirada de pánico, pero Ana continuó, no me miren así. Necesitamos abordar esto de frente si queremos tener alguna posibilidad de seguir adelante. Lucía fue la primera en hablar. Ana, yo, lo siento tanto. Nunca quise lastimarte. Eres mi hermana y te amo. Lo que pasó con Carlos fue un error, una debilidad. Pero eso no lo hace menos doloroso para ti, lo sé. Ana asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Me lastimaron, es cierto. Pero estos meses de terapia me han ayudado a entender que el amor no es algo que podamos controlar siempre. Y que a veces, las personas que más amamos son las que pueden herirnos más profundamente. Carlos tomó la mano de Ana, sorprendido por su fortaleza. Ana, tu comprensión es más de lo que merezco. Ambos cometimos un error terrible, pero quiero que sepas que te elegí a ti. Siempre te elegiré a ti. Lucía los miró, una mezcla de dolor y aceptación en sus ojos. Los envidio, ¿saben? Tienen algo especial, algo por lo que vale la pena luchar. Yo, creo que es mejor si me mantengo alejada por un tiempo, pero Ana la sorprendió nuevamente. No, dijo firmemente. No voy a perder a mi hermana por esto. Hemos cometido errores, todos nosotros. Pero somos familia. Y la familia se perdona, se apoya, crece junta. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía ahora. ¿Cómo puedes ser tan fuerte, Ana? Después de todo lo que hice, Ana sonrió tristemente.
No es fortaleza, Lucía. Es supervivencia. Es entender que el rencor solo nos destruirá a todos. Y yo los amo a ambos demasiado para permitir que eso suceda. Carlos miró a su esposa con asombro y un renovado respeto. Ana, eres increíble. No sé cómo agradecerte esta oportunidad. No me agradezcas aún, respondió ella, su tono volviéndose serio. Esto no significa que todo esté perdonado y olvidado. Tendremos que trabajar duro, los tres, para reconstruir la confianza y sanar las heridas. Pero creo que podemos hacerlo, si todos estamos dispuestos. Lucía sintió fervientemente. Lo estoy. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, Ana. ¿Y la tuya también, Carlos? Carlos miró a las dos mujeres frente a él, sintiendo una mezcla de culpa, amor y esperanza. Yo también estoy dispuesto. A lo que sea necesario. Ana levantó su copa. Entonces, hagamos un brindis. Por los nuevos comienzos, por la familia y por el amor en todas sus formas complicadas. Mientras chocaban sus copas, Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No sería fácil, lo sabía. Habría días difíciles por delante, conversaciones incómodas y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. La cena continuó hasta altas horas de la noche. Rieron, lloraron y, poco a poco, comenzaron a reconectarse como la familia que eran. Cuando finalmente Lucía se fue, los tres se abrazaron en la puerta, un abrazo que simbolizaba no solo el perdón, sino también un nuevo pacto entre ellos. Esa noche, acostados en la cama, Ana se volvió hacia Carlos. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó en voz baja. Carlos la miró, viendo en sus ojos todo el amor y la fuerza que lo habían cautivado desde el principio. Creo que hiciste lo más valiente y hermoso que he visto en mi vida, respondió honestamente. Y te amo más que nunca por ello. Ana sonrió, acurrucándose más cerca de él. Te amo también, Carlos. Y estoy lista para este nuevo capítulo en nuestras vidas. Mientras Carlos abrazaba a su esposa, pensó en el largo camino que tenían por delante. No sería fácil, pero estaba decidido a honrar la confianza y el amor que Ana le había demostrado. Y quizás, con tiempo y esfuerzo, podrían construir algo aún más fuerte de lo que tenían antes. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos lo miraba con optimismo. Habían enfrentado la tormenta juntos y, aunque golpeados y magullados, habían sobrevivido. Ahora, solo quedaba reconstruir, sanar y crecer. Juntos.